Hola, buenas tardes. Yo soy Luis Flores, profesor de biología. Los que me conocen de años anteriores saben que me dicen el chino y bueno, me pueden llamar así. Voy a empezar con los teóricos que me tocan dar a mí este año. Ustedes saben que este año seguimos con la modalidad de teóricos grabados, lo cual es una gran ventaja a ustedes a la hora de estudiar porque pueden volver a verlos cuantas veces lo necesiten y evacuar dudas, pero además, a diferencia de años anteriores, el espacio de Desayunando con el profesor, que es un espacio de consulta, este año está siendo presencial. Así que yo los espero, los convoco a que vayan a la facultad y que nos encontremos en ese espacio de consulta. Así podemos tener una conversación mano a mano y en persona para sacarnos las dudas de los temas que tratemos en estas clases teóricas. Y bueno, si quieren, ya podemos comenzar con el tema de hoy, que trata sobre el núcleo celular de las células eucariotas. Las células eucariotas que deben su nombre a que presentan un núcleo verdadero. Y vamos a ver su composición, los procesos que allí se llevan a cabo y cómo se relaciona este compartimento celular tan importante con el citosol y con la funcionalidad de la célula. Como ustedes ya vieron en clases anteriores, las células eucariotas poseen un sistema de endomembranas que le permite compartimentalizarse y hacer que las distintas funciones celulares ocurran en distintos ambientes. Uno de estos compartimentos celulares es el núcleo celular. Es un compartimento que está recubierto por una doble membrana, y cuando decimos doble membrana no debemos confundirnos con la bicapa lipídica, que es una doble capa de lípidos. Esa es la composición general de todas las membranas, incluidas las membranas nucleares. Lo que estamos diciendo es que son dos membranas que delimitan un espacio perinuclear. Fíjense que este espacio perinuclear tiene continuidad con lo que es el lumen del retículo endoplásmico, ya que la membrana externa nuclear tiene continuidad con la membrana del retículo. La membrana interna nuclear tiene ciertas características que la diferencian de la externa, ya que tiene ciertas proteínas que le permiten interactuar con el material genético, con la cromatina y con una red de filamentos intermedios llamada lámina nuclear que recubre a esta membrana interna y que le brinda soporte mecánico al núcleo. Decíamos entonces que la membrana nuclear interna estaba en contacto con el material genético, la cromatina. En este caso, la cromatina está en su forma de heterocromatina porque es una forma mucho más condensada que la cromatina transcripcionalmente activa o eucromatina. Además, en esta microfotografía podemos ver también la presencia del nucleolo, que es una región densamente teñida y que es visible al microscopio óptico y que va a también detener nuestra atención en unas cuantas diapositivas más adelante. Decíamos recién que la membrana interna entonces contiene proteínas que le permiten anclar a la heterocromatina y a la lámina nuclear, y que la membrana externa presenta la continuidad con la membrana del retículo endoplásmico, y que el lumen del retículo endoplásmico también tiene continuidad con el espacio perinuclear que se queda delimitado por la existencia de esta doble membrana. Acá también vemos en el esquema cómo la doble membrana se encuentra perforada en secciones bastante regulares por estos poros nucleares que le permiten la comunicación del interior del núcleo con el citosol, a través de los cuales pueden entonces intercambiar moléculas entre el núcleo y el citosol. ¿Sí? Y estas fenestraciones o poros nucleares no son simples agujeros en donde se pueden unir ambas membranas, la interna y la externa, sino que contienen grandes complejos proteicos constituidos por nucleoporinas, por un gran número de nucleoporinas que tienen una simetría octogonal y que permiten el pasaje selectivo de diferentes macromoléculas
por un transporte activo, pero si las moléculas son pequeñas, las dejan pasar libremente. Decíamos entonces que si las partículas eran menores a 5000 Dalton pasaban libremente, pero que si las moléculas que tenían que ser transportadas a través del poro eran mayores a 5000 Dalton, el transporte era activo y venía mediado por dos tipos de proteínas. Las proteínas receptoras para la importación de macromoléculas desde el citosol hacia el núcleo, o las proteínas receptoras exportadoras de macromoléculas desde el núcleo al citosol, mediado este transporte gracias a la presencia de una proteína RAN-GTPasa. Por eso decimos que es un transporte activo, porque involucra a la hidrólisis de GTP. La RAN unida GDP es de localización citosólica y la RAN unida GTP es de localización nuclear. Tanto la membrana nuclear como la lámina nuclear presentan un comportamiento cíclico a lo largo de la vida celular y se desorganizan en el momento de la división celular, y luego, cuando la célula está comenzando a formar los núcleos de las nuevas células hijas, nuevamente se forman alrededor del material genético de las células hijas, garantizando la correcta formación de los núcleos de las células que darán origen luego de la división celular. Todos los detalles de la organización y desorganización tanto de la membrana como de la lámina nuclear lo vamos a ver más adelante cuando veamos los componentes del citoesqueleto. Ahí vamos a estudiar la lámina nuclear, y cuando veamos los mecanismos de división celular. A diferencia de lo que ocurre con las células procariotas, en donde el material genético se encuentra en un único cromosoma circular libre en el citoplasma, en las eucariotas se encuentran dentro del núcleo, divididas en un número variable de cromosomas lineales, constituidos por un material llamado cromatina, que está formado por ADN más proteínas asociadas. En la especie humana, el número de cromosomas lineales que se encuentran en el núcleo es de 46. Las células que van a dividirse por división mitótica deben duplicar su material genético con anterioridad a la división. Vale decir que los cromosomas que están presentes en una célula en el estado previo a la síntesis del ADN, que se llama G1, están constituidos por una única molécula de ADN unida a esa proteína. En el periodo S se duplica o se replica el ADN, y entonces los cromosomas de esas mismas células, cuando están en el periodo G2, con posterioridad a la síntesis de ADN, están constituidos ahora por dos moléculas de ADN que son idénticas entre sí y que permanecen unidas por la región centromérica. ¿Sí? Cada una de esas moléculas de ADN unidas entre sí se van a llamar cromátides hermanas. Y se llaman hermanas porque, repito, son idénticas una con la otra. Vale decir que en esta duplicación del material genético no cambió el número de cromosomas, sino que se duplicó el material genético porque los cromosomas ahora tienen el doble de material. Antes tenían una única molécula en G1 y ahora cada uno de los cromosomas tiene dos moléculas o dos cromátides hermanas. Además, las células humanas, gracias a que la reproducción en esta especie es sexual, poseen dos juegos completos de cromosomas, aportados por sus dos progenitores, por el padre y por la madre. ¿Y qué queremos decir con juegos de cromosomas? Un juego de cromosomas es un conjunto de cromosomas que contiene todos los genes que caracterizan a la especie. Entonces, la célula sexual masculina aportará un juego completo de cromosomas y la célula sexual femenina aportará un juego completo de cromosomas en esa fecundación para originar una célula hija que tiene dos juegos, o sea que es diploide. ¿Sí? Lo podemos ejemplificar a cada uno de los juegos de cromosomas con juegos de naipes. Acá yo tengo un juego de naipes azul, que podría ser el juego de cromosomas paterno, y un juego de naipes rojo, que podría ser el juego de cromosomas materno. Si observamos los cromosomas o los naipes, ¿sí? Vamos a ver que cada uno de los juegos tiene los mismos
las mismas cartas, ¿sí? K de pica, 4 corazón, Q de pica. Y por aquí está en la cámara, las mismas cartas. Pero sin embargo, cuando las damos vuelta, los lomos son de colores diferentes. Vale decir que estas cartas no son idénticas, sino que son homólogas. Son homólogas. Este ejemplo capaz que lo podemos entender mejor con dos equipos de fútbol, en donde hay un equipo como Gimnasia de Grima de la Plata y otro equipo como River Plate, donde cada uno de los equipos o de los juegos de jugadores están constituidos por los mismos tipos de jugadores. Cada equipo tiene un arquero, cada equipo tiene 4 defensores, cada equipo tiene 3 mediocampistas y cada equipo tiene 3 delanteros. Sin embargo, el poder goleador del equipo de River es diferente del de Gimnasia, ni mejor ni peor, diferente. Vale decir que estos equipos no son idénticos, sino que son homólogos. Volviendo a los cromosomas y a los juegos de cromosomas, cada uno de los juegos de cromosomas está constituido por un número de cromosomas comunes a todos los miembros de la especie, a los cuales los vamos a llamar autosómicos, y a un cromosoma sexual, cuya presencia va a determinar el sexo del individuo que es del cual provenga esa célula, ¿sí? En los equipos de fútbol podríamos ejemplificar a los jugadores de campo como los cromosomas autosómicos y al arquero, como tiene un buzo diferente, lo podemos identificar como el cromosoma sexual. En esta diapositiva observamos con claridad los dos cariotipos, uno de un individuo hembra, porque tiene 2 cromosomas sexuales X, y otro de un individuo macho, donde el par sexual está representado por un cromosoma X y un cromosoma Y. Fíjense entonces nuevamente cómo estos cariotipos humanos tienen 46 cromosomas representados por 22 pares homólogos de cromosomas autosómicos y un par de cromosomas sexuales. En el caso de los machos, el X y el Y. En el caso de las hembras, 2 cromosomas X. Ahora, si observamos los pares sexuales de ambos cariotipos, vamos a ver que el cromosoma Y es mucho más pequeño que el cromosoma X. Este par no sería un par completamente homólogo. Sin embargo, tienen ciertas regiones de homología que son muy importantes que las tengan a la hora de la división celular meiótica, como vamos a ver en clases posteriores. Para obtener las imágenes que teníamos en la diapositiva anterior o en la que tenemos en esta diapositiva aquí a la derecha, o sea, para obtener los cariotipos, la técnica que se utiliza es aislar las células nucleadas de la sangre, en donde se estimuló la división mitótica y se añadió alguna sustancia que detenga a los cromosomas justo antes de la división mitótica. Y eso tiene un porqué, porque antes de la división mitótica los cromosomas están muy condensados y van a ser mucho más fácilmente visibles al microscopio. Entonces se obtiene una imagen obtenida por el microscopio de todos los cromosomas que se pudieron extraer de un núcleo celular, y luego esa imagen se las recorta, y se los ubica según su tamaño y su forma, como para determinar cuáles son los miembros de cada par de cromosomas homólogos, y en este caso el par sexual nuevamente es de un individuo varón, ya que tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. Para realizar un cariotipo podemos utilizar distintos tipos de coloraciones, como eran las coloraciones fluorescentes que veíamos en las primeras diapositivas, o la coloración con Giemsa, que fue utilizada durante muchos años y que genera en cada cromosoma un patrón de bandas característico y que ha servido a los genetistas para localizar los genes en los distintos cromosomas. En este diapositivo lo que tenemos representado son los 24 cromosomas humanos distintos. Yo les había dicho que cada juego de cromosomas tenía 23 cromosomas, 22 autosomas y un cromosoma sexual.
Pero también les dije que el cromosoma sexual Y es muy diferente del cromosoma sexual X. Vale decir que cada juego de cromosomas tiene 22 autosomas y uno de estos dos cromosomas sexuales, o el X o el Y. También podemos observar esta línea rosa que determina la posición de una constricción, ¿sí? de un acogotamiento que podemos encontrar en los cromosomas que representa al centrómero. Esa es la constricción primaria o el centrómero, y a partir del cual podemos determinar dos secciones dentro de los cromosomas que los vamos a llamar como brazos largos y brazos cortos. Los brazos cortos los vamos a denominar brazos P, los brazos largos los vamos a llamar brazos Q. Además, dentro de estos cromosomas podemos observar que hay 5 cromosomas que presentan una segunda constricción o constricción secundaria que determinan la aparición de esta antenita o satélite. Y estos 5 cromosomas, el 13, el 14, el 15, el 21 y el 22, son muy importantes para la generación del nucleolo, como vamos a ver más adelante. Entonces, en función de la posición del centrómero y de la longitud de los brazos de cada cromosoma, podemos clasificar a los cromosomas como metacéntricos si el centrómero está en el centro, o sea que si el brazo largo y el brazo corto tienen la misma longitud; submetacéntricos cuando claramente tenemos brazos cortos y brazos largos, o sea que el centrómero está desplazado del centro; submetacéntricos con satélite, como es el caso de estos cromosomas. En realidad serían más acrocéntricos con satélite que submetacéntricos. Luego acrocéntricos cuando el centrómero está muy desplazado y el brazo corto es mucho menor que el brazo largo. Y por último, los telocéntricos cuando los centrómeros están prácticamente ubicados en uno de los extremos de los cromosomas, y por eso los llamamos telocéntricos. En cada cromosoma lineal, entonces, vamos a encontrar 3 secuencias indispensables. El centrómero, como ya veníamos diciendo; los telómeros, que son las secuencias que se encuentran en los extremos de cada cromosoma; y los orígenes de replicación, que como vieron en clases anteriores, en los cromosomas eucariotas están representados múltiples veces dentro de cada uno de los cromosomas, mientras que en los procariotas tenemos un único origen de replicación. Tanto las regiones centroméricas como las teloméricas presentan ADN repetido en tándem. Estas son repeticiones de secuencias de ADN ordenadas de manera consecutiva que se repiten una detrás de la otra. En el ADN eucariota vamos a encontrar regiones de ADN repetitivo en muchos lugares, y eso ha servido para los científicos para desarrollar técnicas de medicina forense y para desarrollar los test de paternidad. ¿Dónde encontramos ADN repetido en tándem? Bueno, ya lo mencionamos en la región del centrómero, en los brazos cortos de los cromosomas acrocéntricos, y a esas regiones, que son a veces secuencias de 5 a varios cientos de nucleótidos que se repiten, se llaman regiones satélites. No confundamos este ADN repetitivo que le llamamos satélite con las regiones satélites que acabamos de ver en los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22, que van a ser los que aporten material genético para formar el nucleolo. ¿Sí? Todos los cromosomas presentan regiones de ADN repetitivo llamado satélite. También vamos a encontrar otras donde las secuencias son más cortas, entre 10 y 60 nucleótidos que se repiten muchas veces, y estas están representadas en telómeros y en otras regiones que se utilizan en medicina forense como las BNTR. Y por último vamos a encontrar secuencias mucho más cortitas, las microsatélites, que son de 2 a 4 nucleótidos, y estas son las que se utilizan en los test de paternidad para determinar cuál es el padre de un individuo.
Entonces, como ya quedó dicho en diapositivas anteriores, el genoma, que es la totalidad de la información genética de una especie, en la especie humana está dividido en 24 cromosomas nucleares, 22 autosómicos y 2 sexuales, más una mínima fracción de ADN mitocondrial. ¿Sí? Todo ese genoma está distribuido en 3.200 millones de pares de bases. ¿Sí? Y nuevamente hablamos de los 24 cromosomas porque incluimos a los 2 cromosomas sexuales, el X y el Y, porque son distintos. Pero recordemos que cada juego de cromosomas tiene 23 cromosomas, 22 autosomas y un único cromosoma sexual. Entonces, sabiendo lo que es un genoma, podemos saber ahora qué son los genes, que ya venimos hablando de ellos, pero no los hemos definido. Los vamos a definir como la unidad funcional de la herencia y son segmentos de ADN que contienen información para la generación de un ARN funcional. ¿Sí? Ese ARN puede ser un ARN mensajero que luego va a ser traducido a proteínas, pero puede ser cualquier otro ARN que tenga una función determinada dentro de la célula. Entonces, el genoma, constituido por todos los cromosomas, posee genes y posee regiones no codificantes que las vamos a llamar regiones intergénicas. Existe una clara correlación entre el número de genes y la complejidad del organismo. Si observamos en las bacterias, donde el genoma está distribuido en un único cromosoma circular, vemos que presenta 4.6 millones de pares de bases y eso representa 4.300 genes aproximadamente. Si nos vamos a especies más complejas, como una especie eucariota, la levadura de cerveza, vemos que su genoma se divide en 16 cromosomas, que consta de 12 millones de pares de bases y que acomoda 6.300 genes. Fíjense en esta figura en donde se representaron 30.000 bases, cómo está superpoblada de genes. Cada uno de estos recuadros rosas es un gen de la levadura. Ahora si observamos 30.000 bases del genoma humano, vamos a observar que aparecen solamente 3 genes y que aparecen grandes extensiones de ADN no codificante. Los humanos dijimos que tenían 24 cromosomas que podían acomodar genes y que eso constituía 3.200 millones de pares de bases, teniendo más o menos 24.000 genes. Vamos viendo que a medida que vamos complejizando las especies, el genoma se hace menos compacto y aumenta el número de la porción de ADN no codificante. Un genocariota, como ya ustedes lo vieron, está constituido por las porciones codificantes, que son los exones, que están interrumpidas por las porciones no codificantes, que son los intrones y que son los que se eliminan en el procesamiento del ARN, y que se asocian a secuencias regulatorias, acá representadas con el sitio promotor. Las secuencias regulatorias están dispuestas a lo largo de miles de pares de bases, mientras que en los organismos con genomas más concisos, estas son mucho más acotadas y están más cercanas al gen. Las secuencias regulatorias pueden encontrarse corriente arriba de lo que es el gen o corriente abajo y pueden encontrarse cercanas o muy alejadas de los mismos. Lo que mencionábamos hoy en el genoma humano, si vemos a todo el genoma como el 100%, vamos a ver que solamente un porcentaje mínimo del orden del 5% del genoma corresponde a las regiones codificantes de proteínas y que el 50% del genoma corresponde a secuencias repetidas en tándem. ¿Sí? Vale decir que mayoritariamente la secuencia del ADN es no codificante. Y eso tiene una importancia bastante notoria, que es que en la acumulación de mutaciones, muchas veces esas mutaciones pueden entrar
en porciones no codificantes y no alterar entonces la funcionalidad de las células. Veamos ahora cómo es la organización del material genético dentro de un cromosoma. Y para eso elegimos el cromosoma humano 22, ya que es el cromosoma más pequeño, representa el 1.5% del genoma y solamente tiene 48 millones de pares de bases. Es un cromosoma acrocéntrico, ya que el centrómero se encuentra muy desplazado del centro del cromosoma, presentando un brazo corto y un brazo largo. Si observamos una porción del 10% de este cromosoma, vamos a poder observar que puede acomodar alrededor de 40 genes. Y si hacemos un zoom aún mayor y nos vamos al 10% de esta sección, o sea, del 1% del cromosoma total, vamos a poder ver que podemos acomodar 4 genes con largas secciones de ADN intergénico no codificante. Ahora, si vemos la estructura de un gen, nos vamos a retrotraer a lo que vimos en la diapositiva anterior. Secuencias regulatorias, secuencias codificantes o exones muy cortas, ¿sí?, separadas por largos intrones, que luego de la transcripción son eliminados y la proteína que se produce está codificada solamente por estas regiones rojas o las secciones exónicas. ¿Sí? Y luego esta proteína plegada va a ser la que tenga la función, desempeñe la función que le está atribuida. Bueno, ahora podemos pasar a la descripción del material con el cual están constituidos los cromosomas, que es la cromatina. La habíamos definido como ADN más proteínas. Y dentro de las proteínas podemos identificar dos tipos de proteínas: las proteínas histónicas y las proteínas no histónicas. Las histonas son pequeñas proteínas con un alto contenido de aminoácidos básicos con alta carga positiva. Y esto tiene una razón de ser. Ustedes recuerdan que el ADN es una macromolécula que tiene alta carga negativa, debido a que por cada nucleótido que presenta el ADN presenta cargas negativas por los grupos fosfatos que contiene cada nucleótido. Entonces, es fácil pensar que proteínas con alta carga positiva tendrán afinidad para unirse al ADN. Estas pequeñas proteínas histónicas las vamos a dividir también en dos subgrupos: las histonas que pertenecen al nucleosoma o las histonas nucleosómicas, cuyos nombres son H2A, 2B, 3 y 4. Y hay una histona que no forma parte de los nucleosomas, y ahora vamos a ver qué son estos nucleosomas, llamada H1. Entonces acá tenemos una representación donde vemos estas como medias naranjas, ¿sí?, que son los nucleosomas con las histonas nucleosómicas interactuando con el ADN, y vemos también proteínas que interactúan con el ADN pero que no forman parte de los nucleosomas, y estas son las proteínas no histónicas. La asociación entre proteínas y ADN en la cromatina puede tener distintos grados de condensación, de compactación, y eso determina que haya distintos tipos de cromatinas. Una cromatina laxa o poco condensada la llamaremos eucromatina, mientras que la cromatina altamente condensada la vamos a llamar heterocromatina. Difieren una de otra en su capacidad transcripcional. Los genes que se encuentren en regiones eucromatínicas van a poder ser transcriptos normalmente, ya que la maquinaria de la transcripción va a poder interactuar con ese ADN a pesar de la presencia de las proteínas cromatínicas. Sin embargo, en la heterocromatina, en donde la relación entre proteínas y ADN es mucho más compacta, impide la posibilidad de la transcripción de los genes que puedan estar acomodados en esas regiones. Dentro de la heterocromatina vamos a encontrar dos tipos de heterocromatinas: aquella que
siempre permanece como heterocromatina, que va a ser la heterocromatina constitutiva, y aquella que en ciertas células puede estar como heterocromatina y en otras no, que la vamos a llamar heterocromatina facultativa. Entonces la constitutiva va a ser idéntica en todas las células del organismo, carece de información genética e incluye, como ya vimos en diapositivas anteriores, a los telómeros y a los centrómeros del cromosoma. Y, como también dijimos en diapositivas anteriores, este ADN era particular, tenía estas repeticiones en tándem representadas como ADN satélite. La heterocromatina facultativa va a ser diferente en distintos tipos celulares porque contiene información que podría ser transcripta y genes que no se expresan o que están silenciados, pero que en algún momento de la vida celular o en otros tipos celulares del mismo organismo pueden estar activos en forma de eucromatina. Un ejemplo típico es el cromosoma X, que se inactiva en las células somáticas femeninas. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué les parece que en las células somáticas femeninas será necesario silenciar uno de los dos cromosomas sexuales X? Y la respuesta la tenemos en algunas diapositivas anteriores, en donde acentuamos que el par sexual no era completamente homólogo en los hombres, ya que el cromosoma Y es mucho más pequeño, posee muchos menos genes que el X, ¿sí? El Y solo contiene 100 genes, mientras que el X posee unos 1000 genes. Vale decir que las células somáticas femeninas tendrían una dosis génica mayor que las células somáticas masculinas. Para eliminar esta diferencia en la dosis génica, lo que en los mamíferos existe este mecanismo de compensación de dosis, mediante el cual las células somáticas de las hembras, uno de los cromosomas X se inactiva transcripcionalmente por condensación. ¿Cuándo ocurre esa condensación? Ocurre en el embrión temprano, cuando es un embrión de aproximadamente 1000 células. Y cada una de esas 1000 células va a condensar uno de los cromosomas sexuales X en forma azarosa, al azar. Vale decir que va a haber células que hayan silenciado el cromosoma X paterno y otras que hayan silenciado el cromosoma X materno, a partir de las cuales se hereda el patrón de condensación del cromosoma y cada una de las células que descienden de esta célula original van a tener silenciado el cromosoma X materno y las que desciendan de esta van a tener silenciadas el cromosoma X paterno. Por eso se dice que las células de una hembra son mosaicos, ya que existen células que tengan activo el cromosoma sexual X paterno y hay otras que tienen activo el X materno. ¿Cómo es la relación entre el estado de condensación de la cromatina y la replicación? Bueno, se ha determinado que hay diferentes regiones de los cromosomas se replican en distintos momentos. Y si se observa con detenimiento, aquellas regiones heterocromatínicas se observaron que se replicaban más tardíamente, lo cual no implica que la velocidad de replicación sea más lenta. Quiere decir que las horquillas avanzan a la misma velocidad en todos los sectores del cromosoma, pero que las regiones heterocromatínicas comienzan su replicación un poco más tardíamente que las regiones eucromatínicas. Si observamos a la cromatina al microscopio, vamos a ver como una fibra de 30 nanómetros de ancho, que si las estirásemos en forma experimental, si la desempaquetamos en forma experimental, podríamos ver como que esa fibra está constituida como por un collar de cuentas, como por un collar de perlas, ¿sí? A este collar de perlas lo vamos a llamar fibra de 11 nanómetros, porque es el collar de cuentas nucleosómicas, aquellas nucleosomas que esbozamos alguna definición al principio. Veamos ahora un poco más en detalle cómo es la organización de los nucleosomas.
¿sí? Vamos a ver que el ADN da un par de vueltas alrededor de un núcleo proteico, de un core proteico, y que luego tenemos una pequeña porción de ADN que sirve de conector con el nuevo nucleosoma, ¿sí? Entonces el nucleosoma va a estar constituido por lo que vamos a llamar la partícula núcleo más el ADN espaciador. Todo este ADN espaciador más el ADN que da dos vueltas alrededor del núcleo proteico, tiene aproximadamente 200 pares de bases. Si tratásemos ahora con una enzima digestiva capaz de hidrolizar los enlaces fosfodiéster expuestos, o sea, del ADN espaciador, pero no del ADN que está dando vueltas alrededor de las proteínas, nos vamos a quedar entonces ahora con la partícula núcleo del nucleosoma. Y esta partícula núcleo del nucleosoma la podemos desestabilizar, así se dice, si cambiamos la fuerza iónica del medio en donde tenemos el ADN. Supónganse que lo ponemos en un medio con elevada concentración salina que desestabiliza las uniones débiles que estaban manteniendo unido el ADN a las proteínas, y entonces liberarán el core proteico por un lado y el ADN que estaba dando las vueltas alrededor de él por el otro. Fíjense que el ADN tiene unas 147 pares de bases y que este núcleo proteico estaba constituido por 8 proteínas. 2 proteínas H2A, 2 proteínas H2B, 2 proteínas H3 y 2 proteínas H4. ¿Sí? Y entonces podemos decir nuevamente que el nucleosoma está constituido por la partícula núcleo, con 8 histonas y el ADN de 147 pares de bases, más el ADN espaciador, que tiene unas 80 bases para cumplir más o menos las 200 pares de bases que tiene cada uno de los nucleosomas. Hay un error muy típico que cometemos todos, los docentes y los estudiantes, que es llamar nucleosoma a la partícula núcleo, ¿sí? Olvidándonos del ADN espaciador. Simplemente lo remarco como para que sepamos que el nucleosoma es todo, es la partícula núcleo más el ADN espaciador. ¿Y qué son las histonas? Habíamos dicho que eran pequeñas proteínas con alta carga positiva. Mencionamos que había de dos tipos, las proteínas histonas nucleosómicas y las proteínas histonas no nucleosómicas como la H1, y dentro de las nucleosómicas teníamos las H2A, 2B, la 3 y la 4. Todas estas conservan un dominio muy particular constituido por 3 alfa hélices unidas por 2 lazos que en su forma tridimensional forman lo que se llama un pliegue de histonas. Además, conservan todas un dominio N-terminal que no forma parte de este dominio pliegue de histonas. Entonces vamos a ver que tienen el pliegue de histonas más la cola N-terminal. Cada una de estas histonas se asocia con otra para formar dímeros, ¿sí? Las H2A y H2B forman heterodímeros. Así, 4 heterodímeros de histonas forman el octámero de histonas que conforma el núcleo proteico del nucleosoma. Un dímero H3H4 se asocia con otro idéntico, forman un tetrámero H3H4, que luego se asocia con 2 dímeros H2A, H2B para formar el octámero, dejando hacia el exterior de la partícula núcleo las colas N-terminal de cada una de las 8 histonas. El ensamblado de los monómeros y dímeros para formar el octámero está asistido por proteínas acompañantes, ¿sí? Proteínas chaperonas, como también ustedes creo que ya vieron con Bárbara en el caso del retículo endoplásmico. Proteínas acompañantes o chaperonas. En cada nucleosoma se establecen distintas interacciones entre la proteína y el ADN. ¿Sí? La más característica, la más elemental y la más fácilmente deducible es la interacción electrostática o de atracción de cargas, ya que dijimos que las histonas tenían cargas positivas y el ADN tenía carga negativa, y entonces
las interacciones electrostáticas son altamente numerosas. Pero sin embargo también existen otros tipos de interacciones débiles que favorecen la interacción de estas proteínas con el ADN, como son muchos puentes de hidrógeno entre histonas y ADN y numerosas también interacciones hidrofóbicas. La fibra de 11 nanómetros luego se va a superenrollar en un modelo de apilamiento, ya sea en zigzag o en forma de solenoide, para formar lo que se llama la fibra de 30 nanómetros, como muestra este video animado, en donde se genera este apilamiento de 6 nucleosomas para formar esta estructura en solenoide o en zigzag. Así, el ADN se va compactando y va reduciendo su tamaño para poder ingresar en el pequeño núcleo celular. Ahora, la estabilización de estas fibras de 30 nanómetros viene dado o está explicado con dos modelos. Una es la interacción que pueden ejercer entre sí las colas N-terminales expuestas de cada una de las partículas nucleosómicas, y la otra es la intervención de esta proteína histónica no nucleosómica, la proteína histona H1, que permite que el ADN genere como una bisagra y pueda entonces generar esta torsión que le permita generar Así podemos ver entonces cómo es el grado de condensación de los cromosomas mitóticos desde el ADN desnudo, cuyo espesor es de 2 nanómetros, cuando se asocia con las histonas nucleosómicas en el collar de cuenta o fibra de 11 nanómetros, cuando esta fibra de 11 nanómetros se superenrolla entre sí formando la fibra de 30 nanómetros, y luego cuando se necesita un mayor grado de empaquetamiento previo a la división celular, cuando esta fibra de 30 nanómetros se pliega en forma de bucles, generando la fibra de 300 nanómetros, que a su vez también se puede superenrollar, formando una fibra más compacta de 700 nanómetros. Y como yo les decía recién, estos cromosomas están previos a la división celular, ustedes recordarán que estos cromosomas están constituidos por 2 cromátides hermanas. Y entonces, si cada una de las cromátides tiene 700 nanómetros de espesor, el cromosoma altamente condensado previo a la división celular tendrá un espesor de 1400 nanómetros. Y estas estructuras, tanto las de los bucles como la del cromosoma condensado, están estabilizados por ciertas proteínas, como las proteínas que generan un eje cromosómico, o como las condensinas que mantienen unidas estos bucles de ADN en el cromosoma altamente condensado, ¿sí? Después vamos a ver, cuando veamos división celular, cómo las condensinas son muy parecidas a otras proteínas llamadas coesinas, que son también muy importantes a la hora de la división celular. En la región de la fibra de 30 nanómetros vamos a encontrar regiones altamente condensadas y regiones libres o desnudas de nucleosomas. Y estas regiones libres de nucleosomas son más fácilmente susceptibles a la degradación por nucleasas, por ataques químicos, o también son mucho más susceptibles para la interacción por cualquier otra proteína no histónica. La otra característica que yo les quería mencionar es el modelo que trata de explicar cómo es la distribución de las histonas durante la replicación. Ustedes saben que cuando avanza la horquilla de replicación se desnaturaliza el ADN y se generan 2 hebras moldes que son copiadas para generar las nuevas moléculas de ADN. Cada una de estas hebras moldes conserva 2 dímeros de
dos dímeros de histonas y sobre las H3 y las H4, liberando las H2A, H2B, y luego, gracias al aporte de chaperonas que acompañan a las histonas, se van reacomodando en las nuevas moléculas de ADN hijas que se van generando a medida que la horquilla va avanzando. Para la remodelación de los nucleosomas y para que las proteínas que necesitan interactuar con el ADN logren llegar a las regiones que están ocupadas por los nucleosomas, existen proteínas remodeladoras de la cromatina que permiten el corrimiento temporal del ADN que está enrollando en la partícula núcleo del nucleosoma para poder exponer dichas secuencias y que sean blanco de la interacción con proteínas no histónicas. Este corrimiento, ¿sí? Mediado por estas proteínas remodeladoras se hacen a expensas de hidrólisis de ATP y permiten entonces el rodamiento de los nucleosomas y la exposición de las distintas regiones. Y yo lo que les comentaba hoy es que la remodelación, el intercambio de histonas dentro de lo que es un nucleosoma siempre está mediado por la presencia de estas proteínas acompañantes o proteínas chaperonas. En este caso acá tenemos un intercambio, ¿sí? de histonas, una remodelación del nucleosoma por intercambio de histonas. Acá tenemos una remodelación total en donde se elimina por completo un nucleosoma y que es reemplazado por un nucleosoma nuevo, y acá tenemos una remodelación parcial. El hecho de que las histonas puedan conservarse luego de la replicación en las dos moléculas de ADN hijas hace posible que si algunas de ellas han sufrido modificaciones, estas modificaciones puedan ser conservadas, y si son interpretadas por la célula hija y sus proteínas remodeladoras de histonas permiten el copiado de dichas modificaciones, van a permitir que esas modificaciones que se originaron en las histonas y que llevan a un comportamiento particular o característico del ADN, hagan que éstas sean heredables. Y este tipo de herencia es una herencia epigenética. Las modificaciones epigenéticas son conjuntos de elementos que regulan la expresión de los genes, pero sin modificar la secuencia del ADN. Y esto es posible que los diferentes tipos de células expresen determinados genes y no otros, y además lo hagan en el momento adecuado, pero sin que esto tenga que ver con un cambio en la secuencia o aparición de mutaciones por cambios en la secuencia del ADN. Las modificaciones epigenéticas que podemos mencionar son las modificaciones en las histonas, como metilaciones, acetilaciones, fosforilaciones, metilaciones en el ADN, pero que esto no implique un cambio de secuencias. También podemos ver un aumento de la degradación citosólica del ARN mensajero a partir de microARN, como vamos a ver más adelante. Todos estos elementos son modificaciones epigenéticas. Las modificaciones de histonas que podemos llegar a encontrar son acetilaciones en lisinas, metilaciones en lisinas, que pueden ser mono, di o trimetiladas, fosforilaciones en residuos de serina y metilaciones en residuos de arginina. Son las modificaciones covalentes más características que podemos encontrar en las histonas, y sobre todo estas modificaciones se acumulan en el dominio N-terminal, ¿sí? Y esta acumulación de modificaciones en las histonas
pueden llegar a ser leídas por proteínas no histónicas e interpretar lo que se llama un código de histonas, ¿sí? Estas acetilaciones van a ser introducidas por acetiltransferasas y van a ser eliminadas por enzimas desacetilasas, y las metilaciones lo mismo, van a ser introducidas por metiltransferasas y eliminadas por proteínas demetilasas. Y este código de histonas, siendo interpretado por proteínas no histónicas, va a llevar a cabo la interpretación de este código de histonas va a tener como consecuencia una función, una respuesta celular que puede ser la expresión de un gen o la inactivación de ese mismo gen. Entonces el código de histonas viene dado por modificaciones covalentes en las histonas y permite descifrar qué acción biológica debe llevarse a cabo, si la reparación, la transcripción se inicia o si se detiene. Y entonces algunos significados muy repetitivos dentro de lo que es el código de histona, bueno, una metilación en la lisina 9 de la histona H3 significará la formación de la heterocromatina y silenciamiento del gen. Una acetilación de la misma lisina y una metilación de la lisina 4 en simultáneo significan una expresión del gen, etcétera, etcétera. Existen además variantes de histonas que son sitios específicas que determinan funciones específicas de la cromatina. Uno de los ejemplos más característicos es un tipo particular de histona H3 denominada CEMPA, que es la que se encuentra en las regiones centroméricas y que es la que permite la asociación con los cinetocoros, estructuras muy importantes en la división celular, pero que lo vamos a ver en prácticos más adelante. Bueno, con esto terminamos el tema de este video y vamos a continuar en el video siguiente con la composición del nucleolo. Nos vemos.